¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, Dios le bendiga. Que ¿Qué te bendiga, andamos? hermano. Buenas Enviamos un noches, hermano. saludo. Hola, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos pocos alumnos conectados todavía, pero vamos a hacer una oración y espero que ya se están conectando algunos más, ¿verdad? Sí. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Y mientras tanto, damos tiempo a que el resto de los alumnos se vaya integrando. Y hay algunos conectados en Face, así que vamos a empezar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas a cada uno de los hermanos, que renueves las fuerzas, particularmente, Señor, porque pues para muchos, para la totalidad, creo yo, el día es complicado por las actividades cotidianas y a esta hora de la tarde, noche, el cansancio a veces empieza a presentarse. Así que te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, renueve las fuerzas físicas y nos dé la capacidad de estar atentos y que toda la clase sea de bendición. Bendice a cada uno de los hermanos que se van a ir conectando. Bendice a nuestro hermano Josué, que hoy tuvo que viajar, intentará conectarse en el transporte donde él va. Pero si así no fuera, Señor, te pedimos que él tenga un buen viaje y que más adelante pueda ver la clase con el video grabado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pues déjenme comenzar. Vamos a compartir mi presentación, hermanos. Vamos a ver algunas cosas. Ok. Perfecto. ¿Sí se alcanza a ver, hermanos? ¿Está bien? Sí. Que luego nos pasa que empezamos a presentar y no se ve muy bien, pero espero que se alcance a ver, hermanos. Pues Sí, se ve muy bien, continuamos con hermano. Gracias, hermanos. Continuamos con el trayecto del Señor Jesús en este mapa que veíamos desde la clase pasada. Y bueno, si ustedes recuerdan, en el punto 9 y el punto 10, queridos hermanos, estábamos en este monte de la transfiguración. Y después de este momento de estar en este monte de la transfiguración, el Señor se va a mover hacia Capernaum. Y vamos a ver el punto número 11 que se ve ahí en este listado. Cerca del monte vamos a ver un encuentro del Señor Jesús con este muchacho lunático, endemoniado, hermanos. Vamos a ver algunos otros puntos en esta clase donde vamos a ver el actor del Señor Jesucristo. Como les comenté en algunas clases pasadas, queridos hermanos, parece que a partir de este año de oposición, el camino del Señor Jesús es apartarse, irse a las regiones más lejanas. Incluso vamos a ver más adelante que viene una festividad de Jerusalén y el Señor no pretende ir, van los discípulos, pero Él se va a acercar sigilosamente sin que se dé cuenta la gente, precisamente porque ya veíamos esta persecución que él recibía de parte de judíos como grupos de los fariseos, saduceos, escribas. Así es que a partir de estas actividades, estos eventos que vamos a ver, hermanos, parece que el Señor está tomando a sus apóstoles, a aquellos discípulos cercanos, hermanos, y les comienza a enseñar, les va a transmitir ciertas enseñanzas, cierto adoctrinamiento, hermanos, de manera personal. Así es que vamos a empezar, hermanos, ayúdenme buscando en sus Biblias Marcos, capítulo 9, hermanos, Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Recuerden, hermanos, la manera en que estamos llevando la clase. Si alguien me puede ayudar leyendo esta porción, hermanos, se los voy a agradecer para ir avanzando en esta clase. Entonces, Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29, si alguien me ayuda leyéndolo, nada más prenda su micrófono y si me hace favor de darle lectura, hermanos. Adelante. Buenas noches, pastor. Yo tengo la cita bíblica. Adelante. Dice así: cuando llegó donde estaban los discípulos,
vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dijo, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Fíjense, Lucas 9:37, queridos hermanos, nos da un poquito más de claridad con respecto al momento que está sucediendo. Voy a darle lectura yo a Lucas 9:37. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Obviamente, hermanos, encontramos estos pasajes paralelos a esta lectura, a este evento en Mateo 17, 14 al 21 y Lucas 9, 37 al 42. Utilizamos el de Marcos porque nos da un poco más de claridad en algunas cuestiones, pero este versículo 37 de Lucas 9 nos indica que fue después de bajar de ese monte de la transfiguración donde estuvieron los discípulos, estuvo Juan, Jacobo y Pedro, hermanos, y los 9 restantes esperaron acá. Los 9 restantes esperaron acá, así es que cuando bajan al día siguiente de este monte, había una discusión, según esta lectura de Marcos 9, 14 en adelante, hermanos, había una discusión con los escribas. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Ya conocemos quiénes eran los escribas, eran maestros en las escrituras, conocían incluso las escrituras mejor que los discípulos del Señor Jesucristo, que los apóstoles. Estos hombres estaban consagrados, dedicados, hermanos, al aprendizaje, al estudio, a la transcripción, hermanos, de las escrituras. Así que si los discípulos, hermanos, no podían mostrar el poder de Dios, hermanos, quedarían mal parados, porque estos hombres, con el conocimiento, muy probablemente estaban juzgando a estos 9 discípulos, hermanos, que no pudieron liberar a este joven del espíritu inmundo, hermanos. Estos probablemente 9 discípulos fueron sujetos de burla. Imagínense, hermanos, el acto de ir a un lugar, los están llamando, ustedes son discípulos de Cristo, vengan y liberen a este joven, y al no tener ningún resultado, pues lo siguiente, hermanos, muy probablemente fue señalarlos, incluso burlarse de ellos, ¿no? Los discípulos fallan, hermanos, y nuevamente vemos la condición de estos hombres en su falta de fe, Ya lo hemos visto, hermanos, a través del ministerio del Señor Jesucristo, cómo estos discípulos una y otra vez, queridos hermanos, vuelven a mostrar esa incredulidad, esa falta de fe, aún después, hermanos, de ver las obras, los milagros del Señor Jesucristo. Hay una condición, hermanos, que estos hombres constantemente caían en una incredulidad.
aún después de ver las cosas. Imagínense, hermanos, estos discípulos, los tres que estuvieron con el Señor Jesucristo y ver la transfiguración, pudieron haber quedado impactados en su corazón, en su mente, con lo que vieron y con el poder del Señor Jesucristo. Sin embargo, bajan y encuentran a estos 9 discípulos enfrascados en un problema, enfrascados en una discusión. Había un alboroto, es lo que se está entendiendo en esta condición. Vamos a ver el versículo 23. Voy a darle yo lectura a algunos pasajes de esto, hermanos. Dice el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La cuestión no es si Cristo podía ayudar a este hombre que buscó a Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene todo el poder. Encontramos en las Escrituras una referencia al Señor. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Para el Señor no hay nada imposible. Entonces la cuestión, la problemática, la discusión que existía no era si Cristo pudiese ayudar a este joven. El problema, hermanos, más bien es si estamos dispuestos a creerlo. Y eso, hermanos, tiene que ver también con nosotros hoy en día. El Señor tiene el poder, el Señor tiene pues todo, hermanos, para poder hacer alguna diferencia en nuestras vidas, hermanos, pero el problema en muchas ocasiones es que nosotros no estamos dispuestos a creer, hermanos. Muchas ocasiones, hermanos, los primeros que impiden el actuar de Dios en nuestras vidas somos nosotros mismos, hermanos, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, porque podemos juzgar a estos discípulos y señalarlos, hermanos, muy probablemente por esa incredulidad, por esa falta de fe, a pesar de ver los milagros del Señor Jesucristo, pero tal vez pensemos un poco en nosotros mismos. Si tuviésemos la oportunidad, queridos hermanos, de ver las obras, los milagros que hizo el Señor Jesucristo, viviríamos tal vez una misma incredulidad, dudando si pudiera hacer algo en nuestra propia vida. Versículo 24, hermanos, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Esta condición, hermanos, obviamente podría sonar un poco contrastante. Creo, ahí está la fe, pero ayuda a mi incredulidad. Y esto nos habla, hermanos, de que es necesario trabajar con nuestra fe en el día a día. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y creo que muchos de nosotros en ocasiones nos podríamos sentir como este hombre. Señor, sí te creo, Señor, leo tu palabra, oro y sí te creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, porque tal vez parece que no vivo o no creo lo que tú puedas hacer en mi vida o en mi situación a mi alrededor. Esa era puede ser una constante, hermanos, hoy en día, incluso entre los creyentes, hermanos. Versículos 28 y 29, hermanos. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Una confesión en privada, hermanos, que mostraba el fracaso de los discípulos en el intento de liberar a este joven por falta de fe. Y bueno, el Señor les recuerda y les dice, el versículo 29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, quiero mencionar esto, hermanos, con respecto a la liberación de las personas cuando hay un demonio. Cuando hay un demonio, no quiere decir que andemos como cazafantasmas o que tengamos en nuestra iglesia un ministerio de liberación demoníaca, hermanos. Era, al parecer, hermanos, por lo que hemos estado estudiando y leyendo en las Escrituras, al parecer era algo muy común en el tiempo del Señor Jesucristo que hubiese personas poseídas por demonios. Hoy en día, hermanos, hay casos también, pero obviamente hay que descartar ciertas condiciones físicas o mentales, hermanos, que pueden confundir una posesión demoníaca con una afectación a nivel mental, neuronal, hermanos. Físico, hermanos, incluso. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con esto. No es que andemos buscando personas endemoniadas para andarlas liberando como si tuviéramos ese ministerio en el Señor, pero cuando hay alguna condición de una persona que nos enteramos o que nos piden ayuda en ese sentido, primeramente hay que descartar alguna condición mental y física para proceder a orar por la persona. Recuerden, quien tiene el poder, hermanos, es Dios, es el Señor Jesucristo. A Él es el que encomendamos, a Él es al que le pedimos. Les digo, no voy a entrar a profundidad a estos temas, hermanos, porque no es el punto de la clase, pero era algo común que el Señor Jesucristo incluso se encontró con varios endemoniados y bueno, el Señor actuó a su favor en esta
liberación, hermanos, que hizo el Señor. Y bueno, para no confundirnos, porque incluso algunos piensan que este joven tenía una condición epiléptica. Hoy sabemos de personas que tienen condiciones epilépticas o este tipo de ataques donde hay una desconexión neuronal que los lleva a tener convulsiones en su cuerpo, y esto es una afectación física, hermanos. Pero, hermanos, versículos 20, 25 y 26, voy a darle lectura rápidamente, hermanos. El 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Bueno, ahí nos refiere, hermanos, que era un espíritu que sacudió al muchacho. Y versículos 25 y 26 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agalopaba, reprendió al espíritu inmundo, nuevamente espíritu inmundo, diciendo, el espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Bueno, en estos pasajes vemos la referencia, queridos hermanos, a un espíritu inmundo. No era una enfermedad, como hoy podríamos pensar, se puede confundir algunas situaciones, y tal vez hemos tenido alguna experiencia en ese sentido, pero les digo, no es el punto de la clase el poder profundizar en este tema, pero saber que son cosas que existen, ¿no? Y que pueden pasar. Ahora, vamos a ver algunas cosas aquí. Vamos a buscar ahora, igualmente ahí en Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 32, queridos hermanos. Si alguien me ayuda leyendo esta porción, hermanos, de Marcos 9, 30 al 32, queridos hermanos. Yo, hermano. Adelante, hermana Maru. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaban a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Así, gracias, hermana. Gracias. Pues vamos nuevamente al Señor Jesucristo anunciando su muerte y resurrección, hermanos. Pero Jesús y sus discípulos salieron de ese lugar, muy probablemente un lugar cercano de Cesarea de Filipos, hermanos. Recuerden, hermanos, ahí está el mapita. La región es Galilea, toda la parte alrededor del mar era conocida como la región de Galilea. En la parte un poquito más alta estaba Cesarea de Filipos, hermanos. Del lado izquierdo, hermanos, en la parte de la costa estaba Tiro y Sidón, en la parte de arriba, hermanos. Y bueno, está la ciudad de Capernaum, donde era el centro de operaciones del Señor Jesucristo por mucho tiempo, y un poquito más a la izquierda, hermanos, es donde estaba el monte de la Transfiguración, donde el pasaje anterior nos estaba hablando que ellos descendieron. Y bueno, dice aquí, hermanos, este pasaje, y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Muy probablemente empezaron a rodear, hermanos, el mar de Galilea, hermanos, muy probablemente, por lo que vamos a ver a continuación. Pero quiero que ubiquen en el mapa, hermanos, lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo. Baja de ese monte, hermanos, y comienza a moverse en esta región de Galilea. En esta región de Galilea. Caminaron al noreste de Galilea, hermanos, rumbo a Capernaum. Ahí tienen la ciudad de Capernaum en la parte de arriba, abajito de donde dice Galilea, hermanos. Y caminaban por este rumbo. Este fue el comienzo, hermanos, de su viaje final hacia el sur, a Jerusalén. A partir de las condiciones de aquí, que vamos a estar viendo, hermanos, el Señor va a llegar hasta Jerusalén. Obviamente, hermanos, vemos la lectura, hermanos, como dice, y no quería que nadie lo supiese. No quería que nadie lo supiese, muy probablemente por lo que hemos estado estudiando, que ya había grupos opositores que incluso buscaban o querían destruirle o acabar con él, porque ya veían, recuerden a los saduceos, hombres que veían un favor en el gobierno de los romanos, hombres con dinero, que tenían buena relación política, económica, hermanos, religiosa, y estos hombres por mucho tiempo no hicieron caso, no les preocupó la condición del Señor Jesucristo, pero en el momento, hermanos, en que ellos vieron afectados muy probablemente sus bienes, su economía, al escuchar que Jesucristo era ese Mesías, hermanos, ellos pensaban que iba a haber un desequilibrio político-económico y esto vería afectado sus posesiones. Por eso el Señor Jesucristo muy probablemente ya no quería que se supiese dónde se movía. Ahora, algo muy bonito, hermanos, yo espero que cada uno de ustedes esté
recibiendo un tiempo de discipulado personal o en grupo, hermanos, porque lo que el Señor hizo con sus discípulos, hermanos, en todo este tiempo, hermanos, fue darles esa capacitación, ese discipulado. Por eso es importante, hermanos, que tú cumplas con este discipulado. El discipulado, hermanos, hoy en día, muy tristemente, dentro de las iglesias se ha visto como una opción. ¿Quién quiere discipularse, hermanos? Pero no puede haber, recuerden en el libro de los Hechos, si no me recuerdo, creo que es el capítulo 11, donde dice que a los discípulos de Cristo, por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. A los discípulos de Cristo, por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Entonces, a los que eran identificados como discípulos de Cristo, se les llamó cristianos. Así es que el discipulado es algo importante en la vida del creyente. En la vida del creyente. No puede haber cristiano que no esté siendo discipulado. No puede haber cristiano, no se le puede llamar cristiano a una persona si no está reflejando un discipulado de Cristo. Por eso es importante ir a las Escrituras y entender estos pasajes. Y es muy bonito, hermanos, ver al Señor Jesucristo empezar a enseñar algo más personal, algo más directo, hermanos, con sus discípulos. Jesús quería que su presencia pasara desapercibida, hermanos, porque su ministerio público en Galilea había terminado. El tiempo, hermanos, de estar en toda esta región, recuerden, esta región era mayormente poblada por gentiles que por judíos. Sí había judíos, pero en su mayoría, hermanos, eran gentiles, y así como estuvo un tiempo en toda la región de Judea y pasó por Samaria, hermanos, que eso ya lo estudiamos, llegó a esta región de Galilea y se movió en diferentes lugares, hermanos, llevando el arrepentimiento y la fe, hermanos, en todos estos gentiles, ¿no? A todos estos gentiles. Y bueno, termina con estas actividades que vamos a estar viendo, va a terminar el ministerio del Señor Jesucristo en esta región, y deseaba preparar a sus discípulos para el futuro. Esto es muy bonito, hermanos, como les comentaba, y quiero comentar algo también aquí en un paréntesis, hermanos. El Señor estaba preparando a estos discípulos para la obra que iban a desempeñar, el trabajo que tenían que hacer. En el momento, hermanos, que el Señor Jesucristo va a ir a la cruz y va a enfrentar la muerte y va a resucitar, bueno, ustedes saben la encomienda ahí en Hechos 1:8, hermanos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, esa encomienda que también la vemos como la gran comisión en Mateo 28, del 18 al 20, queridos hermanos, era para lo que el Señor estaba preparando a estos discípulos, porque iban a enfrentar persecución, oposición, hermanos, y no iba a ser una labor sencilla el desempeñar lo que el Señor había preparado para ellos. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo. En estos tiempos, hermanos, y por muchos años anteriormente, uno como padre, incluso como hijos, hermanos, nuestros padres trataron de darnos una educación a sus posibilidades y tal vez la mejor que se pudo dar, hermanos, hasta donde se pudo dar. Incluso algunos tal vez tuvieron la oportunidad de prepararse y aprender otro idioma o aprender un instrumento o tener alguna otra actividad, hermanos, que aumentara tal vez el conocimiento, la experiencia, porque como papás a veces pensamos que estamos preparando a nuestros hijos para enfrentar un mundo terrible por delante y que ellos tengan herramientas para poderse defender en un mundo tan terrible y tan voraz, hermanos. Pero, hermanos, aprendamos del Señor Jesucristo al tomar estos discípulos y prepararlos y enseñarlos, porque lo mejor que le puedes enseñar a tu hijo el día de hoy es la palabra del Señor. Lo mejor que puedes hacer para que él se prepare para enfrentar un mundo lleno de pecado, de corrupción, de cosas equivocadas que hoy estamos viendo, con tanta perversión y libertad que se le está dando a las personas, hermanos. Eso que muy probablemente enfrentarán nuestros hijos y tal vez nos toque enfrentar un poco, hermanos, debemos de estar preparados y capacitados para poder presentar defensa de lo que creemos, hermanos, aquel que demande sobre nuestra fe. Entonces, ese será un paréntesis, hermanos, para poder estar preparados en ese sentido. Vamos a la siguiente, hermanos. El Señor Jesucristo en este pasaje anuncia nuevamente su muerte y resurrección. Dice el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esta referencia al Hijo del Hombre, hermanos, sobre él mismo o el Señor Jesucristo tiene que ver con el libro de Daniel. En Daniel capítulo 7, si no mal recuerdo, hermanos, hay una escena en una revelación que está teniendo Daniel donde ve un trono y ve a Dios, a ese anciano, hermanos, que se describe ahí, y después ve la figura como uno hijo de hombre que describe ahí, alguien que tenía una figura humana. Y
Y bueno, esta es una referencia, hermanos, al Señor Jesucristo, hermanos. También una referencia que fue nacido de mujer, hermanos, a una figura humana, hermanos. Y bueno, esto era lo que refería e identificaban, hermanos, los judíos también con respecto al Mesías, a ese hijo de hombre. Y bueno, que sería entregado a los judíos y a los gentiles. La palabra entregado, hermanos, que refiere aquí, será entregado, tiene que ver, hermanos, es la palabra paradidotai, hermanos, que significa traicionar, pero es una palabra que también se usa con respecto a la traición de Judas. Ustedes recuerdan que entregó al Señor Jesucristo, pero también esta palabra, hermanos, refiere a la entrega que hizo Dios con su Hijo Jesucristo para una muerte en la cruz, hermanos, y la redención de los pecados. Entonces, esta palabra entregar tiene que ver con traicionar, que se usa en el caso de Judas, pero también en la acción de Dios al entregar a su Hijo, hermanos, a la muerte de cruz por el perdón de nuestros pecados, hermanos. Esta es la referencia a esta palabra. Y bueno, ahora de este momento, hermanos, vamos a brincar a Mateo 17, hermanos. Mateo 17. Versículos 24 al 27, hermanos. Mateo 17, versículos 24 al 27. Si alguien lo tiene y me ayuda leyéndolo, hermanos, Mateo 17, versículos 24 al 27. Si lo tienen ahí, nada más prendan su micrófono y me ayudan leyendo esta porción, hermanos. Por favor. Dice así, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ok, muchas gracias, hermano Maru. Bueno, este pasaje, hermanos, versículo 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, si ustedes recuerdan el mapa de Capernaum, ahí está, hermanos, entonces ellos se están moviendo, y para este pasaje de Mateo 17 brincamos, estábamos en Marcos, hermanos, que también este actuar se ve en Mateo 17, 22 al 23, hermanos, pero estos actos solamente los va a mencionar Mateo 17, 24 al 27, que acaba de leer nuestra hermana Maru. Vamos a buscar Éxodo, ahora, hermanos, Éxodo 30, perdón. Éxodo 30, del 13 al 16. Le voy a dar lectura yo, hermanos. Éxodo 30, del 13 al 16. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarán de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Bueno, lo que está refiriendo este pasaje de Éxodo 30, hermanos, es que había un tributo, hermanos, un tributo que se menciona aquí, hermanos, dice, esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. Era medio ciclo, hermanos, que tenían que dar los mayores de 20 años, hermanos,
que según el versículo 16, hermanos, dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo, para el servicio del lugar donde practicaban las ofrendas, los sacrificios, hermanos, en aquel tiempo. Recuerden que el tabernáculo tuvo una vigencia, después vino el templo, y el templo que permaneció, hermanos, hasta el Señor Jesucristo. Así es que para los judíos, hermanos, era una práctica normal que tenían que pagar un tributo, una ofrenda, hermanos, de medio ciclo para el sostenimiento, hermanos, del tabernáculo o del templo en el tiempo del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, ese medio ciclo, hermanos, se convirtió en 2 dracmas. 2 dracmas, hermanos, equivalía a 2 días de trabajo, o sea que un dracma, hermanos, era el salario de un trabajador promedio en aquel tiempo. Si es que estaban acostumbrados, hermanos, a pagar este tributo. Ahora, después del año 70, después de Cristo, hermanos, después del año 70, después de Cristo, hermanos, los romanos se adjudicaron este impuesto para la manutención de sus templos paganos. Y los judíos también tenían que pagarlo. Muy abusados estos hombres, aunque era una recolecta que hacían para el templo en aquel tiempo del Señor Jesucristo, y era algo que había cobradores de impuestos o había quien recaudaba este impuesto o este tributo, hermanos, para el servicio, como lo vimos ahí en Éxodo, el servicio del tabernáculo en aquel tiempo, ahora el servicio del templo, hermanos, pues se recaudaba este tributo. Pero los romanos posteriormente pues lo cobran, hermanos, para quedarse con ellos para sus templos paganos, ¿no? Y bueno, este pasaje nos indica, hermanos, que el Señor le dice a Pedro, hermanos, dice el versículo 25, y le dijo, si al entrar él en la casa le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? De sus hijos o de los extraños. Ahora, era algo curioso, hermanos, la familia real no se autoimponía impuestos, no pagaban los impuestos, muy probablemente, hermanos, los que servían en el templo no pagaban este impuesto, y sin embargo el Señor Jesucristo lo menciona aquí, los que trabajan en la casa, los que son de la realeza, de quienes compran los impuestos, de los de la casa o de los extraños, y contesta Pedro, de los extraños. Y el Señor Jesucristo pudo haber dicho, bueno, si yo soy el Hijo de Dios, soy Jesucristo, soy el Mesías, ¿por qué tendría que pagar impuestos? Sin embargo, hermanos, Jesús le dijo en el versículo 26, hermanos, luego los hijos están exentos. Y versículo 27, hermanos. Bueno, déjenme mencionarles algo. En la Mishnah, hermanos, la Mishnah, libro que contenía algún tiempo después la ley oral de los judíos y sus tradiciones, hermanos, existía un principio de la exención del pago de impuestos para los sacerdotes del templo. Era lo que les mencionaba hace un momento, hermanos. Recuerden, hermanos, que los judíos no solamente seguían la Torá o los profetas, los salmos, hermanos, que se menciona, sino que tenían sus leyes orales y sus tradiciones contenidas en estos documentos como el Mishnah, hermanos. El Tanaj también, hermanos, que es mencionado, hermanos, que ya lo habíamos comentado, hermanos, y que contenía, hermanos, leyes o formas de conducta, incluso oraciones, hermanos, del pueblo judío. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de el señalamiento que le hacen al Señor Jesucristo con respecto al día de reposo, o con respecto a guardar el sábado, guardar el sábado y el lavamiento de las manos, hermanos, precisamente los judíos estaban haciendo una referencia a sus tradiciones, Y bueno, Jesús se solidariza, hermanos, pagando el impuesto, hermanos. Él no evade, hermanos, así es que hay que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo y no evadir impuestos, hermanos. Y el Señor lo que hace, le dice a Pedro en el versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Si ven ese pez que está ahí en la pantalla, hermanos, si lo alcanzan a ver, ese pez, hermanos, es llamado Chromis simonis. Precisamente, hermanos, es un pez que se encuentra en el mar de Galilea, en el cual cuenta la tradición que fue el pez donde se encontró esta moneda. Es un pez que se bautizó precisamente con este nombre de Chromis simonis, hermanos, con la referencia a Pedro y con la referencia, hermanos, a la moneda que se encontró
en la boca de este pez. Y bueno, un estatero, hermanos, es la moneda que tienen ahí abajo, hermanos, que equivalía a 4 dracmas, a 4 días de salario, a 4 ciclos, podríamos pensar, hermanos. Y bueno, esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos. Y esta es una bonita ilustración, hermanos, que podemos tomar también, porque en ocasiones, hermanos, aún dentro de la congregación pueden existir necesidades en la congregación. Y bueno, el Señor cuando llamó a estos hombres, hermanos, en el caso de Pedro y Juan, hermanos, que eran pescadores, hermanos, a Jacobo también, hermanos, estos hombres que eran pescadores, hermanos, pues ya no iban a ir tras el pez físico, hermanos, sino que el Señor los iba a convertir en pescadores de personas, de almas, por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Y en ocasiones cuando hay necesidad dentro de la congregación, hermanos, y empezamos a tronarnos los dedos de cómo le vamos a hacer y cómo vamos a juntar para construir, para poner esto, para hacer lo otro, pues tenemos que entender un principio, hermanos, que la iglesia se va a llenar con congregantes cuando salimos a compartir el Evangelio, y que cuando traemos personas a la iglesia, cuando les compartimos. Ahora, no quiere decir que pensemos, hermanos, como si fuese un cajero automático. Voy a salir, hermanos, a predicar el evangelio y entonces tiene que venir gente y tienen que dar sus diezmos y ofrendas y entonces vamos a salir adelante de esa manera. Entonces hay que salir para que tengamos. No, hermanos, el principio, hermanos, es predicar el evangelio, hermanos, y que aquellos que son convertidos, hermanos, puedan llegar a la congregación, hermanos, y también, hermanos, obedecer, adorar al Señor por medio de sus diezmos y ofrendas, hermanos, para las necesidades que requiere la iglesia, hermanos. Para las necesidades que requiere la iglesia. Hoy tengamos mucho cuidado, hermanos, muchos que se dicen apóstoles o profetas, hermanos, se la pasan lucrando, hermanos, dentro de las iglesias, hermanos, con cosas sorprendentes, hermanos, donde hacen un llamado en un día, hermanos, a quien quiere obtener su milagro, su bendición, y entonces tienes que traer una ofrenda de tanto, y bueno, incluso he visto que les dicen, si traes la factura de tu coche, si traes las escrituras de tu casa, si tienes un reloj, si tienes un anillo de oro, de diamante, tráelo al Señor, ofréndaselo al Señor, hermanos, manipulando, hermanos, de una manera muy cruel, hermanos, a la gente que en muchas ocasiones está sin esperanza, hermanos, deseoso de sentir, de vivir una diferencia en el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces tengamos cuidado con esto, hermanos. Bueno, vamos a la siguiente, hermanos. Y vamos a regresar ahí a Marcos 9, hermanos. Marcos 9. Marcos 9, versículos 33. Regresemos a Marcos, capítulo 9, hermanos. Versículos 33 al 37, hermanos. Marcos 9, versículos 33 al 37. De igual manera, hermanos, si alguien lo tiene y me puede ayudar leyendo esta porción de las Escrituras. Yo, pastor. Adelante, hermano Raúl. Adelante. Dice así la palabra de Dios. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó, ¿qué disputa entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Perdón. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Muchas gracias, hermanos. Ahora, en el tiempo de Jesús, hermanos, los judíos aspiraban a tener, hermanos, dinero para alcanzar una mejor posición social. Así como en aquel tiempo, hermanos, la gente quería salir de su condición, avanzar en su condición, hermanos. Esto era algo muy común entre los judíos. Hoy en día, hermanos, sabemos que las clases sociales, hermanos, constantemente pues trabajan, se preparan porque quieren salir adelante, porque quieren tener una mejor condición, hermanos. Y bueno, hay una situación aquí que se va a vivir con estos discípulos, hermanos, que venían ahí disputando algunas cosas, hermanos. Muchos judíos, hermanos, esperaban tener una mejor posición en el mundo, hermanos, venidero, basados
en buscar ser fieles a Dios y obtener su favor. Fíjense cómo hacían estos judíos. Obviamente sabemos que ellos se basaban mucho en las obras, hermanos, los judíos, en el cumplimiento de la ley, y esperaban tener una mejor posición en un mundo venidero, hermanos, en un futuro, hermanos, basados precisamente, hermanos, en hacer esas obras, buscar ser fieles a Dios, y entonces iban a obtener el favor, y en la próxima vida, en la eternidad, hermanos, ellos iban a ocupar un lugar preeminente, hermanos, pensaban estos judíos, ¿no? Ahora, hermanos, fíjense lo que va a suceder con estos discípulos. Vienen caminando, probablemente algunos apartados del Señor Jesucristo, y bueno, empieza la discusión, empieza el jaloneo, hermanos. El afán de protagonismo, de preeminencia, de ocupar los primeros puestos, hermanos, se convirtió en un problema, hermanos, en ese momento entre los discípulos. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que esto suceda hoy en día dentro de las congregaciones, hermanos? ¿Habrá hermanos que les guste estar al frente, hermanos? ¿Habrá hermanos que les guste salir en la foto, hermanos? ¿Habrá hermanos que busquen el protagonismo en las iglesias, la preeminencia? Sentirse que son los pilares casi de la iglesia, hermanos, y que sin ellos no funciona la iglesia. ¿Querrán tener los primeros lugares? Yo creo que sí, hermanos, sigue existiendo esta condición en el corazón de las personas, así como lo hubo en estos discípulos, hermanos. Hoy creo que sigue existiendo ese deseo de protagonismo, de preeminencia, hermanos, de obtener favor, hermanos. Sigue siendo latente, hermanos, en la actualidad esta condición. Y bueno, ya se encuentran en Capernaum, hermanos, ya se encuentran en Capernaum desde el acto anterior, hermanos, que nos menciona Mateo, que vimos, hermanos, con este pez donde salen estas monedas, ya están en Capernaum, el centro de operaciones que tuvo el Señor Jesucristo por un largo tiempo. Y es triste pensar, hermanos, que mientras el Señor les había anticipado su muerte, porque el Señor les estaba refiriendo su muerte, imagínense, hermanos, tú estás hablando, platicando con alguien que tal vez le estás diciendo, oye, mira, tengo una enfermedad muy terrible y no sé cuánto vaya a vivir y no sé si sobreviva y todo esto, y en eso te diga, ¿no? Oye, y tu cama, ¿a quién se la vas a dejar, no? Oye, y la herencia, oye, y esto como que los trastes, la licuadora que tanto me gusta, o esto, ¿a quién se lo vas a dejar? O no me lo puedes ir dando. Imagínense la condición del Señor Jesucristo. Está hablándoles del tiempo de su muerte, les habla y les recuerda de este momento que va a vivir y que va a ir a la cruz y que va a morir y que va a resucitar. Y de repente estos muchachones, hermanos, se empiezan a preocupar, hermanos, por quién será el primero, ¿no? Y quién será el mayor. Oye, pues cómo va a estar el acomodo, ¿no? ¿Cómo va a estar el acomodo? Se me imaginó un poquito, hermanos, la grilla política, ¿no, hermanos? De repente viene el nuevo candidato, van a votar por él y de repente los allegados o los que han trabajado en la campaña o los que han estado apoyando y siguiendo al candidato, de repente se juntan y se preguntan, oye, pues cómo va a quedar el acomodo, ¿no? Yo quiero tal secretaría, yo quiero tal dependencia, yo quiero que me manden para acá, yo quiero que me manden por allá. Creo que es muy triste la situación, hermanos, con respecto a los discípulos. Ahora el Señor, hermanos, les da una lección de humildad, hermanos, diciéndoles que la grandeza, hermanos, se mide en su disposición para servir. Se mide en su disposición para servir. Hermanos, hoy en día en las iglesias hay personas que quieren salir a predicar, que quieren salir en el cuadro, que quieren salir en la fotografía, en el video predicando. Hay pastores incluso, hermanos, o gente que se llama apóstol, o que se dice ser profeta, hermanos, que quiere tener un dominio, un protagonismo, hermanos, en la congregación. Pero no están dispuestos a servir. No están dispuestos a servir. Y el Señor, hermanos, si ustedes recuerdan ahí en Filipenses 2, hermanos, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en el Señor, que se despojó de su condición en los cielos, hermanos, se hizo hombre, se humilló, hermanos, y sirvió. La condición del Señor Jesucristo fue humillarse y servir. Y entonces, hermanos, el Señor Jesucristo en este momento les hace una referencia con respecto a esta condición. La grandeza no se va a medir, hermanos, más que en el sentido de su disposición para servir, hermanos, para servir.
Fíjense, el versículo 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y el servidor de todos. Ahora, hermanos, ¿a quién nos gusta servir a todos? A veces servir, hermanos, no es una condición que todos tengan. Queremos servir en lo que nos gusta y queremos servir a quien nos gusta. Pero el Señor dice aquí, no es así. Ustedes van a servir a todos, a todos. Y después versículo 36 dice, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora, hermanos, ¿qué pasó con este niño? ¿Qué pasó con este niño? Fíjense, Lucas 9:47, voy a buscar rápidamente Lucas 9:47 para darle lectura a este pasaje. Dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. El Señor, obviamente, hermanos, obviamente siendo Dios, el Señor Jesucristo miró el corazón de estos discípulos, de estos apóstoles que estaban con él, hermanos, y vio las intenciones de su corazón. Y por eso toma un niño. Ahora, ¿por qué un niño? Uno podría preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver un niño con todo esto? Ahora, déjenme decirles, cuando estamos platicando los adultos, queridos hermanos, y piénsalo esto, cuando estamos platicando los adultos y estamos en una conversación y de repente viene un niño chiquito y quiere comentar y quiere platicar, normalmente, ¿qué hacemos, queridos hermanos? Lo callamos. Lo callamos, exactamente, le decimos, vete para allá, es plática de adultos, tú no esto, tú no lo otro, tú no aquello. Normalmente hacemos eso, queridos hermanos. Y bueno, la condición en aquel tiempo con respecto a un niño, hermanos, era muy similar e incluso peor. Eran menospreciados. Ustedes quítense, ustedes no saben, ustedes no sirven, háganse para allá, no estorben. Incluso recuerdan cuando al Señor Jesucristo se le empiezan a acercar los niños, ¿qué hacen los apóstoles? ¿Qué hacen los discípulos? Los empiezan a detener, no se acerquen, no se acerquen. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Dejadlos venir a mí, no os impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La gente consideraba en aquel tiempo a un niño como en menosprecio, como tú no sirves, tú no sabes, tú no esto, porque eres un niño, porque eres un niño. Y bueno, el Señor Jesucristo dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, es cambiar la condición y hacernos humildes para poder recibir y servir a un pequeñito, hermanos, a un pequeñito. Dice, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Sino al que me envió. Esta es una historia, un ejemplo, hermano, muy bonito del Señor Jesucristo con respecto a aquellos que de repente llegan a la iglesia o empiezan a destacar en la iglesia y quieren sentirse por encima de los demás o mandar a los demás. El mejor liderazgo, el mejor figura, hermanos, de liderazgo, hermanos, en las escrituras es el servicio, hermanos. Cuando tú sirves a tus hermanos. Hermanos, no te canses de servir en la congregación. Sirve y sirve a los demás, El contexto, hermanos, algunos de los discípulos, vamos a leer, hermanos, primeramente, Marcos 9, hermanos, 38 al 50. Marcos 9, 38 al 50. Si alguien me ayuda, hermanos, leyendo esta porción de Marcos 9, 38 al 50, hermanos, por favor. Si alguien lo tiene, hermanos, nada más prenda su micrófono y adelante, hermanos, Marcos 9, 38 al 50. Yo, hermano. Adelante, hermana, adelante. Voy. 38. Dice la palabra del Señor. 36. Ay, es que no veo bien. 37. Dice, Juan les respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pues pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta el 50, hermana. Ok, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz en unos con otros, en uno con los otros. Gracias, hermano, gracias. Bueno, el contexto de este momento, hermanos, el Señor Jesucristo sigue enseñando en esta región de Capernaum. Algunos de los discípulos no habían podido echar fuera un demonio anteriormente, ¿se acuerdan? A ese lunático endemoniado, hermanos, que habían intentado esos 9 discípulos echarlo y no pudieron. Ese es el contexto, hermanos, para que podamos entender la primera porción del 38 al 41, hermanos, porque estos discípulos empiezan a criticar, hermanos, y a señalar a un hombre, hermanos, un pequeño, dice ahí, que actúa en el nombre de Jesús, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Fíjense la condición de estos hombres, hermanos. No pudieron ellos echar fuera un demonio, pero vienen ahora y acusan a otro que estaba haciendo una labor, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Viene la crítica contra este, viene el señalamiento contra este hombre, hermanos, y dice el verso 38, todo esto, hermanos, dice, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y bueno, esta condición también en el versículo 38, hermanos, dice que Juan le respondió diciendo, maestro. Esto es de resaltar, hermanos, cómo Juan se expresa del Señor Jesucristo como maestro. ¿Saben por qué, hermanos? Muy probablemente por lo que había él observado, hermanos, en la transfiguración. Hermanos, a veces leemos las escrituras, hermanos, como hechos aislados, sin tomar en cuenta los contextos, hermanos, sin tomar en cuenta la línea del tiempo, de lo que está sucediendo, hermanos. Y bueno, vemos ahora a Juan llamándole maestro al Señor Jesucristo, después de una declaración de Pedro, de cuando preguntó, hermanos, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de este acto de la transfiguración, donde estuvo Juan presente y vio todo esto maravilloso, y el Señor Jesús le dijo, no diga nada. Entonces, ahora Jesús le llama maestro, maestro. Este pequeño, hermanos, o este hombre, hermanos, no era un exorcista que solo quería sacar un provecho. ¿Se acuerdan que aún en el tiempo de Jesús, en Hechos también con Pablo, hermanos, encontramos personajes que querían sacar provecho, hermanos, del poder de Dios, de hacer ganancia con el poder de Dios, liberando gente, sacando demonios, hermanos? Y bueno, al parecer, hermanos, este hombre no quería sacar provecho, hermanos, de lo que estaba haciendo. Dice el 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Mal de mí. El Señor dice, no se lo prohíban. Al parecer el problema, hermanos, radicaba en que este hombre no le seguía. O sea, el problema no está con nosotros, Señor. No está con nosotros, Señor. Y hermanos, a mí me hizo reflexionar un poquito y pensar, hermanos. A veces hay grupos, hermanos, que piensan que son los poseedores de la verdad.
y que son los únicos, incluso grupos sectarios, que piensan que la salvación solamente es a través de ellos, y que si no estás con ellos, entonces, hermanos, pues estás condenado, estás mal, te empiezan a segregar, hay un señalamiento, hermanos. Y parece que el problema en el corazón de estos discípulos era que no está con nosotros, no nos sigue, no viene caminando aquí contigo, Señor Jesús, anda solo. Y eso nos habla un poquito del corazón también de los discípulos y lo que estaba sucediendo en el ministerio del Señor Jesucristo. El versículo 40 dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No queda lugar, hermanos, a ser neutro. No hay quien pueda decir, bueno, estoy más o menos con Cristo, estoy ahí en un punto medio, o estás o no estás. Jesús reconoce que actúa a su favor y no en su contra, hermanos. Versículo 41 dice, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, hermanos. Su recompensa. Cuando hace referencia, hermanos, a un vaso de agua, hermanos, habla, hermanos, de una condición, hermanos, de pobreza, de una persona que lo único que tiene, hermanos, es agua para dar. Y el Señor está diciendo, el que tenga el acto más mínimo, más pequeño, hermanos, será un acto, hermanos, que no será desapercibido, tendrá recompensa. Lo voy a repetir, hermanos, cuando el Señor menciona aquí un vaso de agua, se está refiriendo a una persona pobre, hermanos, que lo único que tenía para ofrecer, hermanos, era un vaso de agua. Y el Señor está diciendo que la más mínima acción que tengas a favor del Señor, hermanos, tendrá una recompensa. Tendrá una recompensa. Ahora vamos a ver el verso 42, hermanos. Y bueno, tratemos de entender lo que les estaba diciendo hace un momento, hermanos, de ver estas actividades, estos eventos, hermanos, en una línea de tiempo, hermanos, en un contexto de lo que va sucediendo, hermanos, porque de repente llegamos a este versículo 42 y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Está hablando de hacer tropezar a uno a un pequeñito. ¿Por qué mencionaba hace un momento a este pequeño, hermanos? Porque obviamente, hermanos, el Señor se estaba refiriendo que si ellos hubiesen tomado la acción de prohibirle seguir haciendo lo que hacía en el nombre de Cristo, hermanos, muy probablemente pudiesen haber hecho tropezar a este hombre, a esta persona, a este pequeño, hermanos. Si ellos hubiesen actuado, hermanos, de como lo pensaban actuar, muy probablemente, hermanos, hubiese tropezado ese hombre. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el efecto de nuestras palabras y nuestras acciones. El Señor Jesús le estaba enseñando a estos discípulos, tengan cuidado con sus palabras y con sus acciones. Cuando habla acerca de, hermanos, hacer tropezar a alguien más, hermanos, el Señor les advierte, tengan cuidado con su actuar, con sus palabras. No seas piedra de tropiezo. La reprensión, hermanos, era atarse una piedra de molino al cuello, hermano, y ser echado en el mar. Ahora, cuando se refiere a la piedra de molino, a lo mejor ustedes lo han visto en alguna película, en alguna ilustración, eran piedras enormes, hermanos, eran piedras enormes que tenían un hueco, que eran movidas por animales, por un asno, por un burro, hermanos, que estaban atadas y comenzaba a caminar en círculo para mover esa tremenda piedra, que se le colocaban los granos ahí en el centro, hermanos, para que fuesen molidos, hermanos. Entonces era una piedra enorme en la cual está haciendo referencia, Señor, el Señor a que esa piedra te iba a llevar, hermanos, al fondo del mar, hermanos. Ser echado en el fondo del mar. La palabra que se utiliza ahí para pequeño, hermanos, es la palabra micros, la palabra griega micros. Y tiene que ver con alguien joven, hermanos, con alguien joven, pero también con alguien humilde, hermanos, de poca importancia, insignificancia. Y esto, hermanos, es una referencia al niño que acababa de cargar, que acababa de poner el Señor Jesucristo cuando les estaba hablando de ser los primeros y los últimos, de la lección de humildad que les dio el Señor Jesucristo. Esto es muy bonito, hermanos, porque podemos entender cómo el Señor Jesucristo no estaba hablando de hechos aislados, o no utiliza palabras aisladas, hermanos, sino que el Señor tiene todo el contexto, por eso les habla de esa manera.
La palabra pequeño, nuevamente, hermanos, tiene referencia a alguien joven, pero también a alguien humilde, de poca importancia, insignificante. ¿Se acuerdan la referencia que les di del niño? Una persona que se le consideraba insignificante, hermanos, joven, hermanos que pues muy pequeñito, ¿no? Muy infante. Y bueno, la referencia es hacia esa consideración, hermanos. No hagas tropezar a alguien que tú puedes considerar insignificante, de poca importancia. Versos 43, hermanos. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Después dice el 45, voy a saltarme, hermano. Dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. De mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Bueno, pues está hablando, hermanos, en este pasaje, hermanos, de manos, pies y ojos, hermanos, que son muy útiles para nosotros, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, hermanos, pero no está haciendo una referencia a los miembros como tales, hermanos. Ahora hay que tener cuidado con esto, hermanos, y voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando menciona este pasaje de entrar al reino de los cielos, y bueno, está tu mano, tus pies, tus ojos que te hacen ocasión de caer, y te dice, si estos te son ocasión de caer, quítalos, córtalos, sácalos, para que puedas entrar al reino de los cielos. Hay una enseñanza de este grupo de los calvinistas con referencia a la depravación total del hombre, donde utilizan el pasaje donde habla acerca de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hacen una referencia que un muerto, hermanos, con respecto a este pasaje, no tiene ninguna capacidad de decisión ni de moverse. Un muerto está muerto, no se mueve, no actúa, no toma decisiones, y ellos utilizan este pasaje, hermanos, para hacer una referencia que el hombre está totalmente depravado, muerto, y no puede actuar en favor de su salvación tomando una decisión. Y bueno, hermanos, pues si eso fuere la interpretación de estos hombres, cuando llegasen a este pasaje, hermanos, pues tendrían que andar pues ciegos, mancos y cojos, porque tendría que ser el mismo estilo de interpretación para un pasaje que habla de salvación, Y bueno, hermanos, obviamente lo que está hablando en este sentido Marcos, hermanos, es tener cuidado de arruinarnos a nosotros mismos, hermanos, con nuestro propio cuerpo. Sí, son muy útiles, hermanos, pero si algo en nosotros nos lleva a tropezar y a caer en pecado, hermanos, quítalo, córtalo. Y no me estoy refiriendo a algo físico. Vamos a buscar Colosenses 3:5. Si alguien lo tiene, hermano, pues alguien me ayuda buscándolo, Colosenses 3:5, y me ayude dándole lectura, hermanos. Yo, hermano. Adelante, hermana, si me ayuda leyendo Colosenses 3:5. Dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Muchas gracias, hermanas. Dice este pasaje, haced morir en vosotros, hermanos. Haced morir en vosotros. Así es que, y bueno, y es una descripción de las cosas terrenales a las que algunos estaban dispuestos a seguir viviendo en ellas, ¿no? Entonces, hermanos, cuando hablamos de manos, pies y ojos, que si te es ocasión de caer, es para que no nos arruinemos nosotros mismos con nuestros miembros, sino que tenemos que hacer morir el pecado, aquellas prácticas, hermanos, para no vivir en ellas. Y bueno, estos pasajes hablan acerca de la condenación en el infierno, hermanos. La palabra que se utiliza en estos pasajes para infierno es la palabra gena, hermanos, gena, que deriva, hermanos, de la palabra gebeginón, que significa, hermanos, el valle del hijo o el valle de los hijos de Hinón. Y bueno, vamos a buscar Segunda de Reyes 23:10, hermanos. Segunda de Reyes 23:10. Si alguien lo tiene y me quiere ayudar leyendo, hermanos, por favor. Segunda de Reyes 23:10.
Si alguien lo tiene, hermanos, nada más ayúdenme prendiendo su micrófono y por favor déle lectura. Dice así: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o hija por el fuego a Moloc. ¿Sí? Moloc era una deidad, hermanos, de aquel tiempo, hermanos, donde era un lugar en el cual llevaban a sus hijos para sacrificarlos a este dios Moloc, hermanos. El lugar estaba situado, hermanos, al sur de Jerusalén. Llegó a ser conocido como el lugar de fuego, porque en los días de Acaz y Manasés, allí se mataban a los niños quemándolos, hermanos, como un sacrificio a Moloc, lo que les decía. Y bueno, esto está en 2 Reyes 16:3 y 21:6. Ya no lo vamos a buscar, hermanos. Lo vamos a dejar así, hermanos. Pero, hermanos, era un lugar que era identificado para los judíos con la palabra ajena, el lugar de los hijos de Hinnom, un lugar de fuego, de sacrificio de niños. Y bueno, hermanos, este lugar también fue ubicado, hermanos, porque en este lugar se llevaba a quemar la basura de la ciudad de Jerusalén. Y era un lugar donde constantemente estaba encendido el fuego. El fuego no apagaba, porque incluso una referencia era el fuego que no se apaga. Todo el tiempo estaban llevando la basura, tirando la basura, hermanos, y había fuego en ese lugar. Fuego en ese lugar. Hoy, el día de hoy, hermanos, sigue existiendo este lugar del Jena, conocido como el Jena. Se ubica ahí, hermanos, al sureste más bien de Jerusalén. Así es que, hermanos, era fácil para estos judíos entender la referencia, hermanos, a un lugar de fuego, a un lugar pues perverso, hermanos, que ellos tenían claro a qué se refería el Señor Jesús con infierno. Infiernos. Versos 49 y 50, hermanos. Versos 49 y 50. Dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo. Estos pasajes, hermanos, han tenido, hermanos, muchas diferentes interpretaciones, hermanos, y presentaciones, hermanos, que han causado incluso polémica, porque algunos refieren, no, la sal es esto, algunos el fuego es esto, hermanos, pero, hermanos, vamos a tratar de entender en base a la misma explicación que nos da la Biblia. Debemos de entender que la sal tiene un efecto, hermanos, de influencia, cambia el sabor de las cosas, pero también el fuego, hermanos, era un elemento que se utilizaba para purificar. Incluso pueden encontrar referencias, hermanos, en los proverbios, en los salmos, hermanos, donde el fuego se utilizaba para quitar la escoria de los metales. No sé si ustedes han visto cuando purifican la plata, hermanos, la plata es llevada, hermanos, a la fundición y se ponen moldes para lo que se vaya a realizar. Y una vez que están los moldes, hermanos, hay pequeñas rebabas, hay pequeñas imperfecciones que quedan alrededor de la figura, hermanos, y estas imperfecciones eran llamadas escorias, y era necesario meter al fuego, hermanos, para poder quitar esas imperfecciones que tenía el metal, hermanos. Y bueno, por eso era utilizado para purificar, o es un simbolismo de purificación. Así es que tened sal en nosotros mismos, hermanos, habla de esa influencia, hermanos, que tiene que ser una evidencia, hermanos, en cada creyente, hermanos, provocada por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Provocada por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y obviamente, hermanos, conocemos lo que dice Gálatas 5, hermanos, con respecto al fruto del Espíritu, queridos hermanos, que tiene que ser una evidencia. Así es que cuando este pasaje dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con vosotros. Recuerden el contexto del pasaje, hermanos. Ahí está hablando de hacer tropezar, de mostrar una mala actitud, un comentario equivocado, hermanos, y pensar que nuestros miembros, nuestra boca, hermanos, nuestros ojos pueden hacer tropezar a alguien. Y por el contrario, el Señor está diciendo, ustedes tienen que ser purificados, y su condición es que esa sal tiene que ser una evidencia del Espíritu Santo en su vida, para dar una evidencia de que son hijos míos, hijos del Señor Jesucristo, hijos del Señor.
no, hermanos, elementos que tengan una influencia equivocada para hacer tropezar a los pequeños, para hacer tropezar a los pequeños. Y bueno, vamos a regresar ahora a Mateo, hermanos, vamos a regresar ahora a Mateo, con estos actos, hermanos, que les mencionaba hace un momento. Mateo capítulo 18, queridos hermanos. Mateo capítulo 18. Versículos del 10 al 14, primeramente, hermanos. Mateo 10, versículos del 10 al 14. Si alguien lo tiene, me puede ayudar leyendo, hermanos. Prenda su micrófono. Adelante, hermana, adelante. Mateo 18, del 10 al 14, dice así. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Así es. Gracias, hermana, gracias. Ahora, ¿cuál es el contexto? El Señor Jesús está hablando de no ser piedra de tropiezo, hermanos. El contexto anterior, el pasaje anterior que estábamos estudiando, hermanos, es no seas piedra de tropiezo. Si tus ojos, si tu mano, si tu pie es ocasión de caer, quítalos. Y esto está hablando de cuidarnos a nosotros mismos para no hacer tropezar a alguien, no ser ese instrumento de tropiezo para alguien, hacer caer o alejarse a uno de estos pequeños. El verso 10, hermanos, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Seguimos hablando, hermanos, del pequeño, del menospreciado, del humilde, hermanos, del que no es considerado para nada, que le podemos hacer el fuchi o verlo feo. Ese es a lo que se está refiriendo. Ahora, déjenme decirles algo con respecto a esta parte, porque puede llamarnos la atención. Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto, hermanos, era una creencia judía que cada quien tenía un ángel guardián. Hoy en día, hermanos, hoy en día hay gente que cree en esto. Hay gente que cree en esto, que tienen su ángel guardián, su ángel personal. Y bueno, incluso hay un grupo, hermanos, no recuerdo ahorita bien el nombre, que tienen un ángel y les ponen nombres y tienen figuras, les prenden veladoras y no sé qué tantas cosas, hermanos, refiriéndose a la adoración de los ángeles, ¿no? Y bueno, esta era una creencia de los judíos que había un ángel guardián, hermanos. Ahora, el sentido de estas palabras es, hermanos, cuando dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, la referencia a estas palabras o a estos ángeles, hermanos, es que los hijos del Señor son tan importantes, son tan valiosos, hermanos. Para los que somos papás, hermanos, ¿qué valía tienen nuestros hijos? Mucha, ¿no, hermanos? Mucha. Nuestros hijos son de gran valía. Y si ellos estuvieran en alguna condición de peligro, hermanos, moveríamos todo el mecanismo que tengamos a nuestras manos para que ellos estén bien y fuera de peligro. Así es que lo que está diciendo el Señor con este pasaje, hermanos, es que los ángeles que están al servicio de Dios, hermanos, están determinados para procurar el bien de sus hijos, el bien de sus hijos. El cuidado de toda la iglesia, hermanos, está comisionada a los ángeles para ayudar a cada miembro según su necesidad, según su requerimiento, queridos hermanos. Todo lo que es el mecanismo, hermanos, de nuestro Dios, hermanos, está a su disposición para ayuda de sus hijos, para ayuda de sus hijos. No quiere decir que tengas un ángel de la guarda ahí a tu lado, hermanos, 24/7.
sino que cuando tú requieras la intervención celestial, hermanos, el Señor utiliza a sus ángeles con ciertos propósitos para nuestra vida, hermanos. Esto es muy bonito, ¿no, hermanos? Fíjense lo que el Señor Jesús les está enseñando a estos hombres, en medio de su incredulidad, en medio de una falta de fe, en medio de estar discutiendo de quién iba a ser el mayor, en medio de estar señalando a alguien que estaba actuando en nombre del Señor Jesucristo, de estas críticas, de estos señalamientos, el Señor viene y les dice estas palabras, ¿no? Estas palabras. Se dice, mirad que no os menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, hermanos, vamos al verso 11 y 12, hermanos. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y bueno, hermanos, a lo mejor recuerdas un canto de las 100 ovejas. A lo mejor ya estoy revelando mi edad, hermanos, pero había un canto en mis tiempos con todavía esos acetatos grandotes que me acuerdo que mi abuelita escuchaba, y había un canto, no recuerdo bien quién lo cantaba, hermanos, y apenas vi un video de este señor que todavía vive, y el canto se llamaba Las 100 ovejas. Y empezaba este hombre a cantar, eran 100 ovejas, y eran 100 ovejas, y una se descarrió, y fue tras esa oveja, ¿no? Y bueno, hermanos, es una bonita referencia, hermanos, a aquella oveja que se aparta, que se descarría, hermanos, y el Señor va a ocupar esta condición para enseñarle a sus discípulos, hermanos. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido, hermanos? La humanidad. La humanidad se había extraviado, hermanos, en sus delitos y pecados, en sus crímenes, en su idolatría, y el Hijo del Hombre, hermanos, vino a este mundo para salvar y rescatar lo que se había perdido, hermanos. Y bueno, empieza con esta historia. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, hermanos. También las ovejas, hermanos, eran una descripción del pueblo de Dios. Esto está en Juan 10, del 1 al 18. No lo vamos a buscar, hermanos. Ustedes conocen esta historia del buen pastor, hermanos, pero es una descripción, hermanos, con respecto al rebaño, hermanos, a las ovejas, al pastor, que era un oficio común de aquellos tiempos. Así es que cuando Jesús les habla de esto, es muy claro que ellos sabían a lo que se refería el Señor. Existe un antecedente, hermanos, este sí quiero que lo veamos. Vamos a buscar Ezequiel 34, hermanos, del 2 al 10. Ezequiel 34, hermanos. Ezequiel 34, del 2 al 10. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, hermanos, adelante, prenda su micrófono. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, Ezequiel 34, del 2 al 10. Yo, hermano, Adelante, hermana, adelante. del 2 al 10. Así, sí, así es, por favor. Dice la palabra del Señor, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Hasta ahí, hermana? No, hasta el 10, hermana, por favor. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra,
fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y las haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Gracias, hermana. Gracias. ¿Qué es lo que vemos aquí en este antecedente, hermanos? Malos pastores que no fueron por la que se había perdido, entre otras cosas, ¿no? Pero vamos a hacer referencia por el pasaje que estamos estudiando. Malos pastores, hermanos, que no cumplieron con su labor, hermanos, que van a ser señalados. Por eso, hermanos, oren por sus pastores, hermanos. Oren por sus pastores, hermanos. Sabemos que la labor no es fácil y hay ovejas que en ocasiones somos un poco rebeldes, hermanos. Un poco rebeldes. Entonces, oremos por nuestros pastores, que Dios les llene de sabiduría, apoya a tu pastor, sirve con él, no estés juzgando, criticando todo lo que en un momento propone o quiere trabajar, hermanos, apoya a tu pastor. Y bueno, esta imagen equivocada de estos pastores de Israel, que se equivocaron en muchas cosas, hermanos, viene a ser restaurada esta figura, hermanos, en Cristo Jesús, porque Jesucristo se define como el buen pastor, hermanos. El único, hermanos, que puede cumplir con el requisito de ser ese buen pastor. Y bueno, así como un padre cuida a sus hijos, hermanos, es la voluntad de Dios, hermanos, que nadie se pierda, ninguno de estos pequeños, de estos que tal vez pueden tropezar, porque obviamente se está refiriendo a creyentes, a alguien que ya está caminando con Cristo, hermanos, que está caminando con Cristo, porque recuerden el contexto, un pequeño, hermanos, que viene haciendo la labor de anunciar a Cristo, que está haciendo las cosas en nombre de Cristo, y lo señalan los discípulos, que no camina con nosotros, entonces lo vamos a prohibir, y después el Señor les advierte, no sean piedra de tropiezo, y después el Señor les dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, y después viene porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y algunas se descarrían? O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que algunas pueden tropezar, algunas van a tropezar y se van a descarriar. Algunas van a tropezar y algunas se van a descarriar. Dice, no es la voluntad de Dios que se pierda una de estas ovejas, ni uno de estos pequeños que en algún momento tal vez tropezaron y se apartaron, hermanos. Tal vez tropezaron. Piensa, hermanos, en un momento, si tú tienes en la iglesia más de 3, 4 años, piensa hace 3 años, o si tienes más, hace 5, 8, 10 años, de las personas, de los creyentes que estaban contigo en la congregación. Y tal vez puedes mirar hoy en día, hermanos, después de esos 5, 8, 10 años, hermanos, y tal vez muchos se han ido. Tal vez muchos tropezaron, hermanos, y se descarriaron. Tengamos cuidado, hermanos, con esto, hermanos. Oremos por aquellos que se apartan de repente del Señor, que ya no los vemos. Búscales, anímales, exhórtales. Ahorita vamos a ver algunas cosas con respecto a esto que es interesante, para no ver la Biblia, hermanos, o los relatos de la Biblia como hechos aislados, sino como la historia, como lo que viene enseñando el Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a la siguiente, queridos hermanos. Déjenme concluir nada más con el versículo 13 y 14 de esta parte. Dice, y si acontece que la encuentren, de cierto os digo que se regocijan más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Estaba viendo el otro día pues de estos videos que de repente suben, hermanos, con respecto a una oveja, hermanos, que hay como una grieta, no sé si llegaron a ver este video, pero hay como una grieta en el piso, hermanos, donde una de las ovejas cae y está atorada ahí, se quedó atorada en esa grieta, hermanos, y llega el pastor
y entonces la toma y empieza a desatorarla de la grieta, hermanos, y en cuanto jala y saca esa oveja de la grieta, la oveja vuelve a brincar 2, 3 pasos, ¿y saben dónde vuelve a caer? Pues otra vez en la grieta, hermanos. Otra vez en la grieta. Entonces, hermanos, hay que entender, hermanos, que en ocasiones vamos a tener hermanos en la fe, hermanos, que tal vez van a tropezar no solamente 1, 2, 3, 4 veces, y eso nos va a ayudar a entender, hermanos, el siguiente pasaje. El siguiente pasaje. Y bueno, vamos a darle lectura, hermanos, a esta porción de Mateo 18, hermanos. Mateo capítulo 18, hermanos, versículos del 15 al 20. Mateo 18, hermanos, versículos del 15 al 20. Si alguien me ayuda, hermanos, por favor, haciendo esta lectura, Mateo 18, del 15 al 20. Buenas noches, hermano. La palabra de Dios dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta ahí, hermano, muchas gracias. Entendemos el contexto, hermanos, de lo que viene sucediendo. Tal vez estos discípulos hicieron tropezar a alguien en algún momento, hermanos, no lo menciona aquí en el pasaje, pero podríamos pensar, hermanos, con la referencia que está haciendo el Señor Jesucristo de esta enseñanza, hermanos, que muy probablemente podemos ser un instrumento para hacer tropezar a alguien. Y que si podemos ofender a un hermano, o un hermano nos puede ofender a nosotros, y esto puede ser ocasión para caer o tropezar. Entonces, la situación de lo que está enseñando el Señor Jesucristo con respecto a esto, el tropezar, el ofendernos, nos puede llevar a alejarnos, sí. Por eso habla de esta oveja que se aparta. Y es necesario ir y traerle, hermanos. Es necesario ir y traerle. Así es que, hermanos, piensa un poco en esto, el conflicto, en la afectación que puede existir cuando se da esta consideración de alguna ofensa. Es necesario entender, hermanos, vamos a ver este pasaje, hermanos, ustedes lo conocen, y muy probablemente esto lo aplicamos cuando disciplinamos a alguien. Y ya de entrada escuchar la palabra disciplina no nos gusta mucho, hermanos, no nos agrada mucho, pero es necesario entender ese propósito, hermanos. El propósito de disciplinar a alguien es el perdón, la misericordia y la restauración. Todo esto en amor, hermanos. Todo esto en amor. Cuando disciplinamos, hermanos, tiene que ser en amor. Incluso, hermanos, cuando disciplinamos a nuestros hijos, hermanos, la recomendación es disciplinarlos en amor. En amor. Normalmente cuando hay alguna advertencia sobre nuestros hijos, que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, hasta el momento en que ya estás muy molesto, hermanos, ya con la ira encima, hermanos, tomas al pequeño, a la pequeña, hermanos, y empiezas a darle, pero ya no es en amor, le estás dando con ira, con rencor por lo que hizo, por desobedecer. Por eso desde un principio, hermanos, tenemos que poner límites a nuestros hijos y decir no. Y si en el momento no lo cumple, hermanos, tiene que llegar la disciplina. De igual manera, hermanos, en las relaciones interpersonales dentro de la congregación, porque afortunadamente y desgraciadamente para algunos, hermanos, la iglesia está conformada por personas que se interrelacionan entre sí. Hay personas, incluso en esta ocasión escuchaba a una persona decir que a él le gusta mejor manejarse en solitario, trabajar en solitario, pero no es el plan de Dios trabajar como llaneros solitarios. El plan de Dios es ser iglesia. Él estableció, esto nació de parte de Él, no de nosotros. Y bueno, hermanos, cuando se dan esas interrelaciones personales dentro de la congregación, hermanos, nos lleva a pensar que pensamos diferente cada uno, que actuamos diferente, que tenemos bagajes diferentes cada uno, y eso nos lleva a poner en puntos de fricción dentro de la consideración. Y cuando nos ofendemos, hermanos, es necesario que venga una disciplina para ser perdonados,
para mostrar misericordia y ser restaurados. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante y de hecho ya lo enseñó nuestro hermano Germán dentro de la clase de doctrinas, hermanos, hace poco. Hace poco estuve enseñando sobre este pasaje, hermanos, pero es importante recordarlo, hermanos, porque tiene un propósito la disciplina, la restauración, la restauración. La palabra restauración que se utiliza, hermanos, es una palabra que tiene que ver con dejar que un hueso, hermanos, se rompe para los que a lo mejor han tenido alguna fractura, hermanos, el hueso se puede romper incluso en varias partes, hermanos, y el hueso en ese momento, o el miembro, hermanos, el brazo, la pierna, pierde su función, pierde su movilidad. El pie, hermanos, el tobillo, hermanos, las rodillas, si se llegan a romper, hermanos, en varios pedazos, van a perder la funcionalidad de caminar, no van a poder hacerlo. Y necesita ser restaurado. Restaurado es inmovilizarlo, hermanos, así como toman ese tobillo, muy probablemente requiere operación, hay una intervención, y bueno, vienen y le ponen yeso o lo inmovilizan, hermanos, por cierto tiempo, hermanos, para que ese miembro que en un momento fue quebrantado, hermanos, pueda tener la misma funcionalidad que tenía anteriormente, pueda volver a caminar y tener su función de manera normal. Eso tiene que ver, hermanos, con la disciplina. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo. La falta de disciplina dentro de la congregación, hermanos, ha llevado a las iglesias de hoy en día, hermanos, a hacer cosas terribles. Muchas ocasiones, hermanos, es más fácil taparnos los ojos y decir, no pasó, no me ofendió, no me hizo ningún mal, no me gusta el conflicto, no me gustan los problemas, hermanos, y lo único que hacemos, o lo que pasa, hermanos, cuando actuamos de esa manera, es que aquello que se pudo solucionar en un momento y que era una pequeña bolita de nieve, hermanos, se puede convertir en una gran y cada vez más grande bola de nieve, hermanos, que se convierte en una avalancha que termina destruyendo la vida de las personas, y entonces alejándose de Dios, hermanos, se van de la iglesia, se van hablando mal de los hermanos por no atender un problema, hermanos, que en un momento era así de pequeño. Así de pequeño. El énfasis, hermanos, del contexto está puesto en la esperanza de recuperar al que se equivocó y pueda nuevamente quedar en la misma posición en la que estaba. Hermanos, aquel que se ofendió, aquel que, hermanos, que se alejó, que incluso que pudo haber tropezado, hermanos, y que se alejó, es que nuevamente quede en la misma posición en la iglesia, con su familia, en el rebaño, hermanos. Hoy, hermanos, la condición de la iglesia para mucha gente, hermanos, está depreciada. La gente incluso va cambiando de iglesia por cualquier consideración. No me gusta la alabanza, no me gusta cómo oran, no se siente aquí el poder del Espíritu, el pastor que predica muy mal, esto y lo otro aquello. Entonces, cualquier consideración, hermanos, hoy en día se ha convertido en un motivo para que la gente brinque de iglesia. Incluso, hermanos, con este tema de la disciplina. Cuando la persona incluso va a ser disciplinada o amonestada o se va a hablar con ella, la persona dice, ¿saben qué? Aquí me voy. Y el problema, hermanos, es que hay otra iglesia que dice, no hay problema, vente para acá. Oye, ¿cómo saliste? No, pues me disciplinaron, me iban a disciplinar, esto, el otro y aquello. Y entonces, hermanos, por no haber practicado, no haber cumplido, hermanos, con el proceso debido, hermanos, la otra iglesia recibe una persona que está mal, que no hubo perdón, que no hubo arreglo, que no hubo acuerdo, y esa persona no podrá llegar a ser o a estar en la misma posición hasta que no solucione esta condición, hermanos. Jesús ha enseñado a sus discípulos para no ser tropiezo a nadie. Ahora pasa Jesús a explicarle lo que debemos hacer cuando alguien ofende. Cuando alguien ofende. Si recuerdan estos discípulos que encontraron a ese pequeño que estaba actuando a favor de Jesús, si lo hubiesen ofendido, diciéndole, te lo prohibimos, no puedes hacer esto, no hables en nombre de Jesús, eres un engañador, un mentiroso, hubiesen hermanos terminado alejando a este hombre. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que Jesús nos enseña cuando hay alguna ofensa, hermanos, directa hacia algún hermano. La represión en privado, hermanos, era una costumbre de los judíos. Los judíos no les gustaba reprender, hermanos, o exhortar en público, porque podían avergonzar a las personas, hermanos, y esto se consideraba un pecado. Así es que ellos procuraban amonestarle
de manera privada, hermanos, o reprenderle de manera privada. Pero el verso 16, hermano, bueno, voy a leer 15 y 16. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, es lo que les mencionaba. Ve y repréndele solo. Y bueno, está hablando de una ofensa, ¿qué, hermanos? Personal. Está hablando de una ofensa personal, porque en ocasiones, hermanos, dentro de la iglesia, cuando hay un problema, hermanos, de mala doctrina, de herejía, de chisme, hermanos, donde empiezan a dividir a la iglesia, hermanos, bueno, encontramos que hay otro modelo de disciplina que me menciona incluso ahí en Tito, hermanos, que dice, después de haberle molestado 1 o 2 ocasiones, hermanos, y esta persona no entiende, dice, échalo de la iglesia, fuera de la iglesia, y no dice, ve y amonéstale tú en privado, ni ve y trae a 2 testigos, ni preséntalo a la iglesia, dice, está causando ese hombre división, fuera de la iglesia. Está hablando una herejía, está enseñando algo equivocado, fuera de la iglesia. Obviamente dice, después de 2 ocasiones de haberle reconvenido que cambiara o dejara de hacer haciendo eso, donde a lo mejor el pastor, el líder del ministerio, ya le advirtió, ya le dijo, no cumplió, fuera. Pero en ocasiones, hermanos, a cualquier tipo de disciplina dentro de la congregación le queremos aplicar este pasaje de Mateo 18. Y aquí nos está hablando de una ofensa personal. Alguien te hizo algo en la iglesia, en la congregación, con tus hermanos. Alguien te ofendió, alguien te lastimó, alguien te defraudó, incluso, hermanos. Y bueno, una vez que hace esto, dice, ve y tómalo aparte, cuando estén solos, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si este hombre dice, entiendo que lo que te hice te ofendió, te ofrezco una disculpa, ¿cómo voy a restaurar esta condición? Perdóname, mira, no era mi intención hacer esto contigo, pero déjame resarcir el daño. Dice, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Está en la misma posición contigo. No hay problema, hermano, yo entiendo. Se te resbaló, fallaste, esto y lo otro. Te perdono sinceramente, hermanos. Venga, vamos a seguir trabajando juntos. Versículo 16, más si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Conste toda palabra. El Señor Jesucristo les está hablando esta condición y dice, si hablaste con él en privado y entendió que bueno, has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, dice, toma contigo a 1 o 2 testigos, a 1 o 2 testigos. Esta condición de los testigos, hermanos, la encontramos en Deuteronomio 19, del 15 al 21, ya no lo vamos a buscar por cuestiones de tiempo también, hermanos, pero era una referencia, hermanos, que iba a constar en un juicio, en una declaración o en algo que se iba a juzgar, iba a constar solamente cuando se acompañara de 2 testigos. Eso es lo que dice este pasaje de Deuteronomio 19, hermanos. Entonces, para este momento que le está hablando a los discípulos, que son judíos, hermanos, entienden claramente, hermanos, que cuando había una ofensa privada y no hubo resultado, ahora requieres 2 testigos para que conste, hermanos, todo lo que se va a hacer. Hermanos, déjame decirte algo, es muy triste cuando incluso hay pastores, hermanos, que arreglan los asuntos en lo obscurito, y aunque suene un poco feo, hermanos, sí sucede. Sí sucede. Tratan de arreglar las cosas en lo obscurito y bueno, que nadie se entere, hermanos, y que no conste, y bueno, yo nada más le voy a informar a la iglesia lo que pasó. Y en ocasiones, hermanos, pues ese hombre que trató de hacer un arreglo en lo obscurito, hermanos, pues se hizo algo equivocado. No pasa nada, es una bonita historia, pero pecaron, hicieron esto, no te preocupes, no pasa nada, yo voy a hablar con la iglesia y tienen que entender. Y entonces cuando tenía que haber existido una disciplina, simplemente maquillaron por encima para continuar la vida de la iglesia, lo cual, hermanos, a la larga va a ser contraproducente, hermanos. Versículo 17, hermanos, dice, si no los oyere, o sea, esta persona ya le llevaron los 2 testigos, ya lo confrontaron, le dijeron, mira, hermano, vengo con estas personas, los cuales los traigo como testigos para que conste que lo que sucedió, lo que vivimos, que te amonesto, te exhorto a que cambies, a esta condición me afectó, me lastimaste, no estuvo bien, y bueno, no escuchó, incluso estando los testigos, hermanos, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, dilo a la iglesia. La siguiente consideración, hermanos,
es llévalo a la iglesia. Ya habíamos hablado en Mateo 16, que lo vimos, hermanos, que solamente el Señor Jesucristo utiliza este término en dos ocasiones, Mateo 16 y Mateo 18, con respecto a la iglesia, y que la iglesia no se formó en el día del Pentecostés, sino desde el Señor Jesucristo y la práctica que ya estaba enseñando. Aquí está hablando, hermanos, ya de una practicidad de la iglesia. Llévalo a la iglesia. Si no existiera la iglesia, estos hombres hubieran dicho, ay, pues ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la asamblea? ¿Cuál es el grupo que se reúne visiblemente para cometer o para cumplir con lo que se le encomienda? Ya existía la iglesia que estaba formando o que había formado el Señor Jesucristo al llamar a sus apóstoles y estos discípulos que le seguían. Y bueno, hermanos, es para que una vez que se le amonestó de manera personal, una vez que se le amonestó con los testigos, hermanos, y no hubo fruto de esto, hermanos, no hubo reconciliación, no hubo restauración, hermanos, llévalo a la iglesia para que la iglesia, hermanos, juzgue el acto, para que la iglesia determine el acto, para que conste en la autoridad que ha sido conferida a la iglesia, conste la acción que se va a determinar. Y bueno, dice el pasaje, tenle por gentil y publicano, hermanos, lo que está diciendo el Señor, ya no existe una base entre esa persona y nosotros para seguir teniendo una comunión cristiana con esa persona, una comunión de iglesia con esa persona, una persona que queda fuera del contexto de la iglesia, es lo que está refiriendo al decirle que lo tomes como un gentil, un publicano. Ya no tenemos nada en común, ya no hay esa vida de iglesia comunitaria con esa persona. Por eso es importante, hermanos, poder aplicar la disciplina de una manera correcta, en este caso, cuando es una ofensa personal, cuando es una ofensa personal. El Señor, hermanos, estaba dando la practicidad de la vida, hermanos, en Cristo, y de cómo nos tenemos que comportar y cómo tenemos que practicar la vida cuando alguien está en esta condición de ser ofendido. Ofendido, hermanos. Vamos a la que sigue, queridos hermanos. Versos del 18 al 20. Versos del 18 al 20. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta es una referencia a lo que vimos en Mateo 16, hermanos, con respecto a las llaves que se mencionan a Pedro, hermanos. Lo que abras, lo que cierres, lo que ates, lo que desates, hermanos. Y esta referencia, hermanos, tiene la misma connotación y se extiende a la vida de la iglesia en atar y desatar. El contexto, hermanos, está hablando de la decisión que es llevada a la iglesia con respecto a la disciplina de una persona. La autoridad que ha sido conferida a la iglesia, hermanos, entonces de las decisiones que tenga, hermanos, sobre la acción juzgada, tendrá una repercusión en lo eterno. Hermanos, cuando tú disciplinas a alguien, cuando llevamos la disciplina a alguien, no es para destrucción, hermanos. No es para acabar con él, no es para apedrearlo y agarrar cada quien una piedra y lapidarlo en la piedra. No, hermanos, la disciplina es para restaurarle con amor, como lo vimos en un principio, que la persona cumpla con esa disciplina y llegue a la funcionalidad que tenía anteriormente, hermanos. Y por eso es importante que la iglesia actúe cuando las instancias lo requieren. Cuando la instancia lo requiere, que la iglesia actúe, porque incluso, hermano, puedes estar librando a esta persona de una condenación, de una situación todavía mayor, hermanos. Y bueno, cualquier actuar que tenga la iglesia tendrá una repercusión. Incluso, hermanos, cuando la iglesia se ve influenciada por los líderes o por el pastor a decir, no vamos a disciplinar, no hay que decir nada, pasó esto, se ofendieron, se dijeron, abusó de la persona, muchas cosas tan terribles que de repente pueden suceder, hermanos, y entonces la iglesia parece que no pasa nada y voltea hacia otro lado. Déjame decirte, sí pasa, hermanos, sí se afectan las personas terminan heridas, quebradas, yéndose de la iglesia, apartándose del Señor, y la iglesia no hace nada, no va por aquellos hermanos descarriados, aquellos que tropezaron, hermanos, no van por ellos. No vamos por ellos, incluso, hermanos, nos olvidamos de ellos porque pecaron, porque se equivocaron, porque no aceptaron la disciplina, porque no incluso ni se les habló de disciplina, simplemente se quiso maquillar como que no pasa nada, hermanos, y al final se terminan yendo, hermanos.
Incluso está la otra parte de la iglesia que tal vez anhela, hermanos, que sean disciplinados, que sean restaurados, que sean corregidos, que esto sea un testimonio, un ejemplo para los que están atrás, para evitar caer en estas consideraciones de pecado, de ofensas, hermanos, y al no ver ninguna respuesta de parte de la iglesia, de los líderes del pastor, entonces dicen, esta iglesia está actuando mal, están sucediendo cosas muy raras aquí, mejor vámonos, mejor vámonos. Eso es la referencia al atar y desatar a las decisiones de la iglesia que tendrán una repercusión en lo eterno, hermanos. El contexto, Jesús quiere salvaguardar, hermanos, la pureza de la iglesia. ¿Recuerdan lo que dice ahí en Efesios, hermanos? Presentársela a sí mismo, hermanos, como una iglesia pura, hermanos, sin mancha. El Señor quiere salvaguardar la pureza de la iglesia. La disciplina, hermanos, sirve para salvaguardar la pureza de la iglesia. La disciplina sirve para salvaguardar la pureza de la iglesia. Versículo 19, hermanos, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, está haciendo en el contexto una referencia a ponernos de acuerdo en algo y pedirle al Señor. El anhelo de la persona que tal vez ha recibido una disciplina, hermanos, o incluso se fue de la iglesia no aceptando la disciplina, es que la iglesia se pueda poner de acuerdo en algo y oremos al Señor y el Señor concederá esta petición. No quiere decir, hermanos, tampoco que si nos ponemos en algo fuera de este contexto, hermanos, como iglesia, siendo la voluntad del Señor, que el Señor no nos la vaya a conceder. No me estoy refiriendo a eso, sino que en este contexto, este pasaje tiene que ver con la decisión de la iglesia, con pedir por la decisión de la iglesia, por las personas afectadas, ponernos de acuerdo en algo. Y en ese ponernos de acuerdo, hermanos, vemos la unanimidad de la iglesia. La unanimidad de la iglesia, hermanos. Obteniendo el respaldo de Dios, el favor de Dios en las decisiones, muchas ocasiones difíciles, hermanos. ¿Es fácil disciplinar, hermanos? Si cuando disciplinamos a nuestros hijos nos duele el corazón, hermanos, como padres, al disciplinar, hermanos, como líderes, como pastores, hermanos, no son situaciones sencillas. A nadie nos gusta la disciplina, hermanos. Y bueno, y la disciplina, como dice la palabra, aunque en un principio no pareciese algo bueno, algo de gozo, hermanos, al final de cuentas, hermanos, tiene su recompensa. Redunda en felicidad, en algo bueno, queridos hermanos. Y verso número 20, hermanos, verso número 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hermanos, ¿quién ha utilizado este pasaje cuando de repente estamos en alguna reunión de oración? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y bueno, hermanos, ¿quién ha orado en solitario? Hermanos, ¿quién ha orado en solitario? Y si oramos solitos, hermanos, en nuestro hogar, ahí estando en nuestra habitación o estando en un lugar ahí donde oramos normalmente y estamos solos, hermanos, ¿el Señor no está con nosotros? Sí, ¿no? El Señor está con nosotros. Es más, el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nosotros. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, de repente, en ocasiones podemos utilizar la palabra del Señor equivocadamente. Cuando este pasaje está diciendo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesús es cuando la iglesia se reúne para determinar alguna decisión, hermanos, con respecto a una indisciplina en la congregación, dice, yo estoy respaldando a la iglesia. Yo estoy respaldando su decisión. Cuando nos ponemos a orar en esa unanimidad, hermanos, de que esta situación tan difícil que vemos tal vez al querer disciplinar a alguien o a una persona que no ha aceptado la amonestación personal ni con testigos, hermanos, y hemos llegado al punto de la iglesia y nos hemos puesto a orar, hermanos, en esa unanimidad, hermanos, el Señor está en medio de nosotros para respaldar, hermanos, la decisión de la iglesia.
Esta referencia, hermanos, de que el Señor está en medio de nosotros, hermanos, para los judíos era algo muy puntual, hermanos, ya que ellos hablan del Shekinah. A lo mejor has escuchado del Shekinah, que era el lugar, hermanos, donde estaba la gloria de Dios, descendía la gloria de Dios sobre los que practicaban la Torah, la ley. Y hermanos, no nos estamos refiriendo aquí a la ley, hermanos, ni a la Torah, hermanos, en ese sentido. Hermanos, nos estamos refiriendo, hermanos, que la presencia de Dios mismo está, hermanos, aún cuando estamos reunidos como iglesia para tomar decisiones difíciles. Esto debe de ser una práctica, hermanos, en la vida de la iglesia. La iglesia no puede tomar decisiones, hermanos, si no consultamos, si no unánimes, hermanos, oramos al Señor. Y el Señor respalda a su iglesia. El Señor respalda a su iglesia en estas decisiones tan complicadas, hermanos. Y bueno, voy a dejar hasta aquí el día de hoy, queridos hermanos. Ya estamos a punto de terminar. Espero que esté siendo de bendición, hermanos, esto que estamos estudiando. Estamos en una parte muy bonita, hermanos, donde el Señor está tomando a sus discípulos, les está enseñando de manera puntual, de manera personal. Queridos hermanos, aprendan esto, si ofenden, si son piedra de tropiezo, entiendan espiritualmente el concepto de lo que les estoy hablando, no se saquen los ojos, no se corten las manos, cuídense de sí mismos de ser ese tropiezo para los demás. Si se descarría alguna por el tropiezo, por la afectación, hay que ir por ella, hay que rescatarle, hay que restaurarle, hay que traerle de nuevo. Si en esas ofensas, en esas consideraciones tiene que haber disciplina, cuiden la pureza de la iglesia a través de la disciplina, en amor, en restauración, y yo voy a respaldar a mi iglesia en todo esto. Esto es algo bonito que el Señor está enseñando a sus discípulos en este último tiempo, en esta región de Galilea, en Capernaum, hermanos, antes de enfilarse, hermanos, hacia el sur, hacia Jerusalén, y llegar, hermanos, a esta última semana donde veremos hechos muy tremendos, hermanos, cosas muy puntuales, hermanos, a la muerte del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, voy a dejarle hasta aquí y le dejo el tiempo a mi hermano Germán. Gracias, hermano Rogelio. Hermanos, gracias a Dios por la clase de hoy. Vamos a orar y nos vemos la próxima semana, hermanos. Recuerden que si hay dudas, preguntas, pueden plantearlas, pueden mandarlas a través del chat o directamente al WhatsApp, donde el hermano también está, es parte del grupo y él con mucho gusto va a responderlas, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, llegamos al final de la clase del día de hoy y te damos las gracias por el contenido que se ha escuchado. Te ruego, Padre, que cada alumno sea diligente en el estudio de sus notas y que la clase, Señor, siempre sea algo práctico para atender de manera inmediata. Hay muchas cosas que hay que corregir, tal vez, que hay que afirmar, que hay que estudiar, Señor. Y te agradezco, Señor, por la enseñanza que hemos recibido en este día, Padre Santo. Bendice a cada uno de nuestros alumnos. Gracias te damos el día de hoy. Bendice a quienes se disponen a descansar y sé en el hogar de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Saludos a los hermanos que están en Facebook, a los hermanos que están en Zoom también. Hermanos, que descansen. Buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga, hermanos.